texto muy largo, Corintios 7, del 17 al 40. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para abordar la miscelánea de asuntos que trae el capítulo 7 acerca de la familia, sus devenires, sus pros, sus contras, problemas, soluciones, remedios, etc. Y lo que llama mucho la atención del texto es la necesidad que pide el apóstol de quedarse cada quien en el estado en que se encuentra. Recuerden que mucho tiene que ver con qué escribe el autor a sus lectores originales. Y el trabajo de exégesis es resaltar el principio bíblico que va a ser transcultural, que va a romper la cultura y que va a romper la época, y por eso lo podemos vivir hasta hoy día. No podemos repetir al pie de la letra todo lo que dijo, porque son otras circunstancias, es otra historia, es otra audiencia, son otras las necesidades, otros los factores. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado, que no se hace de manera general en las congregaciones, y se van al texto, se van a la letra, y muchas iglesias del siglo XXI tienen la cultura del siglo II, o del siglo XVI, o del siglo X, que eran como tergiversaban las verdades mezcladas con cultura y se hacía una rebacar. Bueno, se hacía una mezcla. Entonces, cuando dice el apóstol que cada quien se quede como está, es por esta razón cardinal. Y hay que entenderla perfectamente bien, porque si no, ya perdemos la ubicación. El apóstol apostaba que la parucía era en la vida del apóstol. Entonces, bueno, Perita me confirma, así que puedo estar tranquilo. El apóstol en varios sitios del Nuevo Testamento, de sus cartas, manifiesta que está convencido. Ahora, tú no vas a encontrar un versículo que diga, estoy convencido que Cristo viene antes de que me muera, pero con todo lo que relata y las inferencias que hace de los asuntos, de lo que viene, de lo que está pasando, de cómo se maneja, hace entender que el apóstol apostaba que la parucía era en vida del apóstol. Eso es crucial, porque si no me pierdo. Por eso cuando dice, quédate como estás, soltero, viudo, casado, repuntado, como sea, ya no le muevas, quédate así. ¿Por qué? Porque la parucía es inminente. Entonces, ¿para qué tergiversas tu vida? ¿Para qué la trastornas? Cuando va a haber todo un orden nuevo, un mundo nuevo, un orden nuevo en la creación. Esa es la razón por la que dice que se queden como están. Pero el principio que es transcultural es la necesidad, a la luz de lo que pide el apóstol, de estar preparados para la parucía. Ahora, si en ese tiempo dice, quédate como estás, ¿qué sería lo aplicable, dejando la cultura del apóstol y trayéndola hasta nuestros días? Una vida responsable para la parucía, que puede ser mañana, en 24 horas, en 24 meses, 24 años, 240 años, no lo sabemos. Pero mucho es la insistencia en que el discípulo tiene que estar preparado y con una vida ordenada. Miren, hay gente que con una enfermedad terminal prepara sus asuntos, ve la cuestión de papeles, de herencias, de testamento, de cómo va a repartir lo que tiene, de pedir perdón, en fin, hay chistes muy buenos, pero bueno, dice, ya me voy a morir, ya el doctor me da poco tiempo, y trata de estar todo ordenado y en paz con medio mundo. Eso lo ilustro a la luz de esto, que pide que el discípulo esté preparado, cosa que no hacemos porque pues no pensamos en eso, y entonces podemos tener una vida desordenada
o no tan responsable o con cierto descuido, y el discípulo tiene que ser ejemplar en el cuidado que tiene de su vida y de su conducta. Ahora bien, atando algunos cabos, porque no puedo irme a otra cosa nueva sin tener en presente lo anterior para seguir con lo posterior. Acuérdense que es una miscelánea de familiares y que lo que quiere el apóstol es orden en las familias. Ahora, él se metía en problemas porque tenía gente alrededor que le echaba grilla. Y él lo va a decir, hay situaciones internas y externas que me estorban para mi ministerio. Las externas, sobre todo, eran los judaizantes, la gente que iba detrás del apóstol y a veces adelante para decir lo que él dice no es cierto porque necesitan ley y necesitan circuncisión porque si no, Dios no está con ustedes. Y eso es mucho su lucha, pero también la gente pagana alrededor que estorbaba con sus cuestiones de esa naturaleza. Ya he hablado de profano, pagano, etc. Entonces, también internamente, porque no faltaba, pues el descuidado, el rebelde, el antagónico, que siempre ha sido un factor. Entonces, diríamos que hoy día presentamos las mismas dificultades en una pastoral, porque pues tenemos gente afuera que es hostil a este quehacer y que su influencia también trasmina pues las paredes de las reuniones y afecta. Pero el problema, sobre todo yo al que más me enfrento, es que mis ovejas, que deberían seguir mi voz, como dijo Jesús, siguen otras voces. ¿Cuáles? En algunos casos es su edad, que dicen, pues yo ya sé mucho de la vida y tomo mis decisiones. Otra es su obstinación a un discipulado particular, voy a llamarlo discipulado, de algún otro año, otra herencia, otra iglesia, otro pastor, etc., y que se quedan con ideas muy aferradas y las dan por válidas. Y un escritor de Bono dice, lo bueno es enemigo de lo mejor. Pudo haber sido bueno en su momento, pero hay otras verdades hoy día que estamos manejando que pueden ser mucho mejores que lo que traían. Otra es el pecado, cuando la gente obstinadamente es desobediente. Y una cosa que más me noto, he notado en mi ministerio, es la necedad, la obstinación de decir, pues tú lo dirás, pero yo hago lo que quiero. En Eclesiastés, mejor conocido en Zacapu como Eclesiastías, dice el escritor que las palabras de un pastor, pero la traducción debería ser maestro, pero las palabras de un pastor son como aguijones porque incomodan. Y luego, en el Nuevo Testamento, se pide, sujétate y obedece al dirigente, dice en griego, pastor está traducido, porque velan por ti, y para que lo hagan a gusto y no se quejen en sus oraciones porque no aprovecha a nadie. Y en verdad, yo he hecho oraciones donde le digo a Dios, gracias por este y por este, y ay, ayúdame con este y con este, porque son la piel de Judas y así. Y no aprovecha, porque hay un dejo de amargura y de frustración, y eso no es bendición ni para el pastor ni para la oveja. Entonces, cuando yo les doy contenidos, yo manejo tres mundos. Manejo el mundo de la Biblia, manejo el mundo que he conocido a lo largo de todos estos años, que no son poca cosa, es una vida, son 41 años en el ministerio. Y he tratado un montón de gente y a la familia de este montón de gente, y olvídense ya, ahora sí que un montón de gente. Y lo personal, lo he vivido con mis padres, lo he vivido como padre de familia, etc. Entonces, al hacer esa combinación, pues hay un portafolio generoso de experiencias, de anécdotas y cosas así.
Y vamos a poner una cuarta, que si es cierto que Dios me favoreció con un poquito de sesos, como las quesadillas que luego traen una embarrada, pues ojalá y puede ser contribución. Entonces, a mí me fascinaría que oraba en mi ministerio anterior, un diácono decía: Señor, que no le estorbemos al pastor, que no me estorbe nadie al recibir las verdades y se las pongan como ropa y digan cómo crezco con esto, en vez de luchar o de ser antagónico, como ya mencioné. No, yo me quedo con lo mío. Porque hablar de la familia, pues es muy delicado, sobre todo cuando, insisto, ya tiene sus patrones bien definidos y sus mañas y sus quehaceres. No mencioné algo que es parte de lo anterior y parte de lo nuevo. La familia, y por eso me gusta esta pastoral, porque les digo, es muy generosa, abarca mucho, ¿no? Y más que puedo desprender. La familia está compuesta por lo que es familia nuclear y lo que es la familia extendida. Obviamente la familia nuclear, padre, madre, hijos, y a veces en esa familia nuclear, que no es lo ideal, hay elementos de la familia extendida, suegros, cosas así. Pero la familia extendida, compuesta por la familia política y otros parientes sanguíneos, consanguíneos, pues es un relajo, es mucha gente. Y curiosamente, todos dicen que se quieren, y es así, pero también es el sector donde más problemas se presentan. Uno puede tener problemas en su escuela, puede tener problemas en su trabajo, desde luego en su vecindario, pero no es tanto tiempo ni con tantas personas como con la familia. Esa es la ironía. Con la familia con la que se ama, luego se tienen problemas más prolongados y con más personas, aunque se aman, o por lo menos dicen que se aman. Porque hay casos en que hay distancia y pues también pleitos muy feos. Pero una cosa que he insistido mucho es que la familia política no tiene injerencia en la familia nuclear, que los suegros no tienen vela en el entierro del matrimonio o de la familia nuclear. Con esto es una lucha de poder, porque si ya el matrimonio trae una lucha de poder per se, quién gana entre hombre y mujer, quién tiene la razón, aunque el ideal es que se entiendan y que platiquen y que el hombre como cabeza toma la última palabra, asesorado por su esposa, pues siempre con los hijos y cómo manejarlos es muy complicado. Lo mejor es siempre que estén de acuerdo y que nadie le diga a un hijo algo, diga la instrucción que dio la pareja. Si la pareja le dijo no al hijo, el cónyuge no puede decirle sí, sino a ver, ¿tú qué le dijiste y por qué? Y ponerse de acuerdo y manejarse así. Pero donde menos se debe meter la familia de suegros es en la vida de los hijos, aunque no tengan hijos, aunque sea solo matrimonio. Debe de respetarlos absolutamente, es que luego sienten que sigue siendo hijos de familia. Y luego los hijos también son medio conchudos, porque pues sacan comida de la casa de los padres, o se apoyan en el mandado, o cosas por el estilo, les dan al hijito a que lo cuiden. Y entonces así los suegros sienten que siguen siendo hijos de familia, y por eso sienten que deben de tener intervención en sus vidas, y se sienten con derecho, o también los ven medio sonsos. Por ejemplo, he tenido suegros que ven a sus hijos que no llevan bien a los niños, porque dicen, es que yo no los eduqué así, y veo que todos están educando al nieto chueco, o no como yo lo hubiera hecho o lo hice. Entonces sienten que tienen que intervenir, pero lo único que hacen es crear problemas, porque la pareja
está tomando una decisión de cómo manejarse en la vida. Están aprendiendo, y es verdad que van a aprender más a base de frentazos que de conocimiento. Pero también es cierto que nadie aprende en cabeza ajena. Es una ironía, pero sería mucho mejor dotarme de experiencia y conocimiento para no caer en errores que vi que cayeron otros o que puedo presumir que cayeron otros. Pero el caso es que no lo hago y aprendo por las malas. Entonces, siempre les he dicho a los suegros, intervengan cuando les pidan intervención. Si no les piden intervención, ahora sí que calladitos se ven más bonitos. Y hay casos muy delicados. Les voy a poner un ejemplo. Tuve una pareja que tenían un secreto de un hijo, pero era un secreto muy delicado, de esos secretos muy difíciles que pueden alterar la vida del hijo para bien o para mal. Y entonces, lo que me dijeron este matrimonio fue: mira, pastor, te vamos a enterar de este gran secreto que tenemos como pareja. Compete con nuestro primogénito y es una cuestión muy delicada. A ver, ¿de qué es? Es esto, 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 esto y esto. Ah, ok. Es una situación sumamente delicada. ¿Qué nos aconsejas? Díganle el secreto al hijo. No lo oculten. No, pero es que ya hablamos entre... Lo que les digo, la pareja necia. Es que ya hablamos entre nosotros y decidimos conservar ese secreto hasta la tumba. Mi respuesta fue: escuchen bien, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Lo que ustedes tienen como un secreto a la tumba, tarde o temprano, va a salir. Y va a salir por donde menos lo esperan y por quien menos debería abrir la boca. ¿Quiénes más conocen este secreto? Pues familia muy cercana, porque estábamos en eso. Es muy probable que de la familia más cercana salga ese secreto a la luz que ustedes están guardando. Y escúchenme bien, para un hijo es mucho más doloroso que un tercero revele algo tan delicado que ustedes pueden revelar con amor, con sabiduría, con apapacho, con lágrimas, con risas, como tengan que revelarlo. Pero háganlo ustedes. Para no hacerles el cuento largo, pues no me hicieron caso, como empecé diciendo. Yo diciéndoles: muchachos, créanme que no soy un improvisado. Ya eché todo mi currículum anterior. Aparte de la escuela, que es otra ventaja, ¿no? Entonces, no me hicieron caso. ¿Y saben qué sucedió? El secreto fue revelado por un pariente cercano. Lastima al hijo, lastima a los papás, me lo hacen saber, me dicen: fíjate cómo pasó esto. A mí no me gusta estar diciendo te lo dije, porque siento que es más carga cuando vienen con el corazón tronado. Solo les dije: pues ahora hay que remediar esto con el joven, entre ustedes, y sanen a base de que el primogénito se sienta súper amado y que no fue traicionado, y díganle las razones por las que lo guardaban, pero díganles que les dije que lo hicieran y que fallaron. O sea, todo tiene que estar en la mesa. Y tienen que perdonar a la persona que en su indiscreción revela el secreto. Lo hizo y ahí van, perdonen, por estupidez. Lo hizo por amor. Lo hizo por creer que ustedes son sopes y que tenía que intervenir. Lo hizo porque sentía que era su responsabilidad. Pero dentro de todo, lo hizo por necedad. Porque deben saber que
la vida de la pareja y de la familia es sagrada y que ya al formar la familia nuclear, por eso dejarán padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y punto. A menos que pidan intervención, no intervengas. Y menos para revelar confidencias que por alguna razón han dado los padres. Entonces, esta pareja, este matrimonio, esta familia, pues tuvo unos meses difíciles para levantarse de ese bache y navegar de vuelta, pero yo sigo insistiendo, porque si el apóstol dice quédate como estás, yo digo cierra la boca como estás, porque la cuestión de familia es una bomba de tiempo. Uno mete la manota creyendo que va a hacer algo bueno y puede destruir. Se tardan años en levantar un edificio, se tardan segundos en tumbarlo. Y las cuestiones de hijos, padres, son sagradas, son de ellos. Y por eso es muy delicado, muy delicado. Entonces, el quédate como estás, el principio yo diría, manéjate con harta sabiduría, manéjate con mucha responsabilidad para la parucía, pela a tu pastor, hazle caso a tu pastor, no seas caprichoso, no seas obstinado, no seas necio, no seas estúpido y di, si este hombre me lo puso Dios, que puede simpatizarme, puede no simpatizarme, puede agradarme, puede no agradarme, pero me lo puso Dios y trae contenido por las razones que acabo de dar y no voy a estar dando porque suena que me estoy pregonando, pues hacerle caso, caray. Ahora, ¿puedo equivocarme? ¿Puedo tener errores? Por supuesto, perfectible, pero al fin los corrijo. No ha faltado también que por ser juguetón, alguno me haya dicho, oye, pues ¿sabes qué? Eso que dijiste con mi pariente, como que no, ok, ahí murió, no soy necio. Pero vamos, las verdades son para llevar una vida bien, no para andar regando el tepache y abrir la boca y creer que hacemos lo bueno, estamos haciendo lo malo. Entonces, suegrecitos, por favor, sabiduría y una pata para atrás en vez de para adelante, de meterse donde no nos llaman hasta que nos llamen. Y si nos llegaran a llamar, con mucho temor y temblor, como dice el que escribe esto, ay Dios, ¿cómo puedo ayudar? Y ver que gane la pareja. Porque pues también siempre hay favoritismos. Tuve el caso de un matrimonio que ya tronó y la madre al otro, como podría ser normal o natural, pero no ve la culpa también del hijo propio, porque todo es que la pareja era así, era así, y el hijito pues también tenía el hijito ya traía otros matrimonios previos, entonces no era una cosa bien encaminadita, ya traía también sus torceduras, ¿no? Y decir, tronaron porque la otra fue así, no. Tronaron porque los dos fueron mensos y porque cada quien tuvo que poner de su parte, y más el que se suponía que era de Dios y que tenía más responsabilidad y que estaba llevando a la pareja. Pero es lo que les digo, la obstinación, la víscera, pone mucha miopía, pone mucha ceguera. Entonces, hay que hacerse operación de cataratas y de miopía con rayo láser para que vean bien. Y sabe que cuando digo vean bien, digo veamos bien, pero ya cuando digo veamos bien se diluye. Y ya, pues sí es con todos, pero cuando digo veas bien, ay, Chihuahua, ¿está hablando a mí? Sí, pero pues vamos todos ahí. Hola, mi amor, vienes de Batman. Batman. Hola, guapo. Qué bueno que abueleaste. Ya sabes, ahí le brincas, ¿eh?
Brincas con las patas bien altas, ¿eh? A ver. Eso. Bueno, sigamos. Entonces, el apóstol, bueno, mete esta cuestión de la circuncisión, como ya he hablado de la cultura, y otras cosas, ¿no? Yo debí de haber hecho caso cuando decía, si uno tiene hija virgen, no la den matrimonio, pero bueno, fui rebelde. No hiciste caso de lo que te dijo Pablo. Sí, porque dije, es cultural. Pero fíjate, está chistoso eso de, fuiste esclavo, quédate. Nada Sí. más para agregar, fíjate que después de esta pareja de que hablabas, que te dijeron, ay, mejor le hubiera hecho caso, pastor. Sí. Pero luego no escuchan en el momento. Y después cuando vienen las consecuencias, fueron consecuencias muy difíciles para el muchacho y todo. Entonces, ay, pastor, hubiéramos hecho caso. Pues sí. Pero ya pasó. Pues sí. Ajá. Sí, es que ¿Quién anda allí? tenemos que entender una verdad escalofriante. Espérame. Una verdad escalofriante. Nada hay oculto Que no se manifiesta. que no haya de ser manifestado. Y digo que es escalofriante porque el tigre con sus manchitas ve las manchitas y dice, ay, en la torre, por más que he tratado de ventilarlo y decirlo, y sobre todo contigo, mira, el manchadero estaba espantoso, siempre traigo esa espina en el lomo de, ay, Diosito, ¿no? Si yo sé que en la parucía, por más ganitas que le he echado al discipulado y al pastorado, voy a llegar así con la cabeza agacha, ¿no? Porque, pues, caray. Pero bueno, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Si no es aquí, esa es la parucía. Por eso siempre insisto, estemos a cuentas. Cada noche actualiza tu salvación. Padre, quiero estar tablas. De omisión, de comisión, como haya sido, quiero estar tablas. Ya les digo, no tiene que echar uno el detalle tipo Flanders de que vi una mosca y la pisé, sino soy pecador. Con eso ya te estoy diciendo todo. Estoy de acuerdo contigo, soy pecador, podré tener tantos años, podré hacer tanto. Sin embargo, soy pecador y necesito un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Y dice el Señor, ok, estamos de acuerdo, eres pecador y quedas como cutis de bebé. Eximido ya de culpa. Bueno, entonces en la situación del esclavo, a mí me llama mucho la atención porque en el momento del apóstol, sí, la esclavitud era legítima. Y por eso le dice al esclavo, ya quédate así, ni le muevas, aunque sería bien padre que estuvieras libre. Sin embargo, el hecho es cómo en las culturas bíblicas, añejas, había cosas que hoy vemos terriblemente mal. La esclavitud, por ejemplo. Y aquí estaba el consenso bueno. Esta es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Por qué pasaban estas cosas? Que Dios... Y he insistido que la creación y la humanidad ha venido en una revelación progresiva, pero no solo de las verdades, sino también de una evolución tecnológica, es cierto, eso nos pone como nunca antes, por supuesto, pero también en una degradación, porque aunque existe el internet, por dar un ejemplo, seguimos siendo tan cavernícolas como el que jalaba de los pelos a la mujer y daba de garrotazos. Aquí es la ironía, la modernidad y el avance tecnológico, progreso, no significa que el hombre sea mejor. Eso sucedió. Y qué bueno que me acuerdo, porque quiero corregirlo, y quiero corregirlo, aquí lo corrijo en una audiencia de una iglesia.
pero me encantaría corregirlo a nivel país. Hay un eslogan que está manejando el humanismo mexicano y lo usan los políticos, hablando de sus cosas que están haciendo, que ellos dicen que es por bien del país y muchos decimos que es al revés. No quiero meterme a política porque he hablado que no, pero sí de esa frase, humanismo mexicano. Eso es una... Si decir él, ella, élo y así es mal, la Academia Española, la Real Academia ya dijo, no se debe de decir así, no solo porque en castellano existe el género neutro, que suena masculino, pero es género neutro y implica los dos sexos, sino porque si te vas a referir al otro sexo, no es nada más él o ella, o los, las, eso es degradar el idioma. O sea, estamos peor que pasar por primaria en el terrible manejo del castellano. Pero esa frasecita humanismo mexicano es igual de una burrada, porque el humanismo mexicano no existe. O sea, como definición en filosofía, humanismo mexicano no existe. Existe el humanismo. Y el humanismo es de lo que iba a hablar ahorita, de evolución y de progreso. El humanismo es poner al hombre en el centro del universo, desplazando la divinidad y desplazando cualquier otro valor. El hombre es Dios. Si no Dios, el hombre es el centro del universo. Ese es el humanismo. Y todos los idealistas y todos los humanistas y todos los filósofos de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, todo eso, es que eso empezó en los 1800, pero venía arrastrado del liberalismo. Entonces, el humanismo ponía al hombre en el centro y hablaba de que en religión, porque todo se impregna, no solo eran las ciencias sociales, sino también religión, teología. Les digo, la teología y la filosofía luego caminaban tomándose las cosas. Se llegó a decir que íbamos a ser tan buenos creyentes que ya no iba a haber pecado en el mundo, eso es el humanismo, y que Dios iba a tener que hacer la parucía obligado, porque ya el mundo era perfecto, y entonces al ser el mundo perfecto, no, pues sabes que ya que sea la parucía. El hombre obligaba a la parucía. El hombre le decía a Dios, pon el reino eterno, porque ya todo está bien. Y de ese humanismo salió el origen de las especies, darwiniano, la supervivencia del más fuerte, salió el marxismo, la abolición de las clases, el comunismo, el socialismo. La gente habla sin saber de lo que está hablando, los conceptos, las etimologías, las definiciones, las historias, las culturas, los porqués, los cómo. Yo nomás les pongo un ejemplo cuando dicen que el socialismo. Vean qué países tienen la migración. Nunca he visto que de Francia, que de Inglaterra, que de los gringos migren a otros países buscando salir adelante. ¿De dónde migran? ¿De dónde sus gobiernos de izquierda, de socialismo, que están podridos en dictaduras, podridos en corrupción, peor, y son los que se van para estos países? Ahora, hablan de neoliberalismo, que es capitalismo, pero aquí el problema es este. Todos los sistemas sociales y económicos funcionan regidos por leyes. El capitalismo puede funcionar perfectamente regido por leyes por 3 poderes. ¿Es que unos van a tener más? No, porque hay 3 poderes, están los jueces, está el ejecutivo y está el legislativo, para hacer leyes de que no haya abuso de riqueza con unos con otros y haya mejor distribución de la riqueza. Todos los sistemas van a funcionar. El problema es cuando no se hace lo que se tiene que hacer. Pero para mí es ridículo de pensar que Venezuela, que Nicaragua, que El Salvador, que son ejemplares, cuando de allá salen la gente corriendo desesperada a otros lugares, que tampoco son el cielo, pero por lo menos están menos peor. Por eso del humanismo mexicano, cada que lo oigo, yo digo, y se supone que lo pronuncian doctores. ¿Doctores en qué? Porque si hubieran pasado por el nivel de licenciatura y hubieran llevado
filosofía como optativa, les daría vergüenza usar ese término porque no existe. Ahora, el humanismo fue derrocado por Dios con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estaba en su apogeo, la evolución de las especies, una sociedad sin clases, la teología se hacía postmilenaria. Vamos a obligar que venga el Señor por ser iglesias perfectas. Entonces vino el primer trancazo en 1910, acercándose a los 20 y así, con la Primera Guerra Mundial. ¡Pum! El hombre no es bueno. El hombre está perjudicado por el pecado. Como que medio quisieron entender, pero todavía neciaron, y 30 años después viene la Segunda Guerra Mundial, y vino ya con el uso de armas nucleares, que ya usaban armas químicas los nazis y biológicas, pero vino la catástrofe nuclear, y ya fue el acabose del humanismo. ¡Pum! Ya quedó nada más en las teorías de Hegel y en las teorías de otros, y ya, se descartó el humanismo. Hasta en las escuelas ya dijeron no veníamos de los chavos. Obviamente había escuelas retrasadas que lo siguieron insistir. Pero con la Segunda Guerra Mundial, el del cielo le dio un plomazo y dijo, no son el centro del universo, amigos, el centro del universo soy yo, y ustedes son pecadores y necesitan un salvador. Ese fue el lenguaje histórico, la revelación histórica de la Segunda Guerra Mundial. No, pues Dios nos haga reconcesados porque el mundo está... Sí, claro, claro, pero hablando de una doctrina filosófica, vean cómo la misma historia revelatoria puso el punto final sobre ese tema. Entonces, la cuestión es que necesitamos inteligencia e información, porque si no, somos un barquito llevado por la corriente y por las mareas para donde sea. ¿Qué? ¿Ya es tiempo? Son 10 a las 11, ya voy a terminar. Bueno, entonces vamos a terminar con esto diciendo, es un capítulo vasto, tenemos mucho trabajo, pero yo lo que más quisiera, y no por mí, sino por lo que represento, que fuéramos fieles a los contenidos, lo mejor que podamos, con mucha responsabilidad y con temor y temblor, y que de alguna manera puedan decir, Señor, si tú pusiste a este cuate aquí, como hablábamos ayer con Checo, de por qué estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos, y etcétera, que podríamos haber seguido en Jalapa, que podríamos haber seguido en Zacapu, pero estamos aquí, por algo es, y nosotros damos nuestro mejor corazón, haciendo lo que sea, desde algo aquí así físico, o con las personas, pero en la transparencia que nos caracteriza, dando lo mejor que tenemos. Si no damos más, es porque no tenemos más, pero damos lo mejor que tenemos. Y como a Dios, que lo vean, lo valoren, lo aquilaten, y por lo menos me hagan caso.